Bienvenidos una vez más a este podcast Tu Corazón y el Dinero. Y para mí y para Chacho, yo sé que también es de gran gozo poder volver a reunirnos por esta plataforma y poder seguir hablando de finanzas y del impacto de las finanzas en el corazón. Así que te damos la bienvenida y te damos las gracias por apoyarnos, por todos los comentarios en la página, por las preguntas que han enviado. No dejen de hacerlo porque seguimos trabajando para poder edificarnos mutuamente. Chacho, es bueno recordar cuál es la esencia de este podcast, por qué el corazón y el dinero. Sí, claro. Y una vez más, sí estamos gozosos de empezar una segunda temporada que nos permita traer sabiduría en este ámbito financiero de la gente. Todos tenemos un aspecto financiero de nuestra vida y la idea es precisamente hablar de eso. No tanto de cómo yo mejoro mi condición patrimonial necesariamente, sino cómo yo mejoro mi actitud y mi disposición y la toma de decisiones en el ámbito financiero. Yo creo que muchos programas de finanzas, muchos contenidos de finanzas tienen que ver únicamente en cómo yo hago más dinero y no necesariamente en cómo yo me manejo mejor con el que tengo y cómo tengo una actitud más sabia hacia el dinero que tengo y manejo. Así que la idea es precisamente traer sabiduría, traer edificación en ese componente de cómo yo me relaciono bien, adecuadamente, sabiamente con los recursos que manejo. Sí, y una de las áreas de la vida en la que nosotros debemos de aprender a manejar el dinero sabiamente es en el matrimonio. Y por eso hoy hemos querido titular este podcast La unidad financiera dentro del matrimonio. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué debemos de hablar de este tema? ¿No se supone que si somos una sola carne, pues estamos juntos en la finanza? ¿Pero por qué hay que aclararlo? Bueno, en mi experiencia como consejero en el ámbito de las finanzas y consejero también matrimonial, yo me he dado cuenta que mucha gente no se maneja con una unidad financiera dentro del matrimonio. Lo más común, extrañamente, es que las parejas se manejan de manera separada. Tienen finanzas, podríamos llamarle paralelas, separadas una de otra, donde hay cuentas distintas, donde se ponen de acuerdo en qué cuentas de la casa tú pagas y qué cuentas de la casa yo pago. A veces hay acuerdos tipo 50%, 50%, yo pago la mitad, tú pagas la mitad. Hay diferentes tipos de acomodos. Hay incluso lo que conocemos como acuerdos prenupciales. Incluso no dentro del mundo cristiano solamente. O sea, dentro del mundo cristiano también ocurre y dentro del mundo secular no cristiano también ocurre, donde la gente se pone de acuerdo en que los bienes que yo poseo no son parte de esta comunidad de bienes, de esta unidad matrimonial que estamos haciendo. Entonces, yo creo que es pertinente hablar de lo que eso implica, de lo que eso trae, de lo que eso comunica y de lo que eso produce en una relación matrimonial. Porque la relación matrimonial no permanece ilesa cuando yo manejo las finanzas de manera separada. Es mi opinión y es mi convicción que la relación matrimonial es lesionada, es afectada y es deteriorada cuando uno de los cónyuges o los dos entienden que la unidad en todo, pero las finanzas separadas, hay una lesión sobre la relación matrimonial definitivamente. Sí, y esa separación en lo material no corresponde a la unión que nosotros nos hemos jurado y la cual le hemos prometido a Dios tener. Es claro, como que nos unimos físicamente, pero materialmente estamos separados, divididos. Claro. Y como que no es consistente con lo que sabemos. Y me interesa esa parte que dijiste de las consecuencias que puede tener ese manejo. En tu experiencia como consejero, ¿cuáles son esas consecuencias que tú ves que sufren los matrimonios cuando deciden manejar sus finanzas de forma separada? Bueno, precisamente lo primero que nosotros notamos en una relación matrimonial que se maneja de manera independiente a nivel financiero es como que hay una vena, una semilla de desconfianza. Porque, ¿cuál es el motivo de la separación? ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona que dice, no, yo en lo financiero no quiero mezclar mis cosas con mi cónyuge? Ahí puede haber, obviamente, es evidente, una semilla de desconfianza
que si está presente en el ámbito financiero y yo no lo trabajo, puede estar presente también en otros aspectos de la relación matrimonial. Entonces yo entiendo que lo primero que se introduce a la relación es esta semilla de desconfianza, donde yo quiero mantener las finanzas separadas porque yo no confío necesariamente en los criterios y en los parámetros del otro. Eso es una posible lesión. Sí, y pensando en eso también, qué tristeza pudiera sentir una de las partes cuando uno de ellos, por ejemplo, que tú me digas a mí, nos casamos con separación de bienes porque no confío. Eso va a producir en mí una tristeza porque yo soy la persona más cercana a ti y tú no me confías ni tus bienes. Entonces sí, de acuerdo contigo. Claro, aflige al que es puesto aparte, obviamente, pero muchas veces también se da que los dos producen y en ambos hay una desconfianza hacia el otro y por lo tanto no ponen de manera conjunta sus bienes, sus propiedades, sus ingresos. Eso es un aspecto. Lo otro es que definitivamente que se hace presente la inestabilidad. Cuando yo me caso con un acuerdo de separación de bienes o cuando yo precisamente mantengo las cosas separadas, eso es como un augurio de que esta relación nuestra puede no permanecer en el tiempo. Es como un augurio del divorcio, yo le he llamado. Sí. No estoy diciendo que todo el que se separa a nivel financiero va a terminar en divorcio, pero es como un augurio. Es y como que no un anuncio. Quiere tampoco, quizá ni siquiera lo quiere. Ni siquiera lo desea. Pero es algo como preventivo. Pero es por si acaso. Está ahí, puede pasar. Exactamente, es como por si acaso. Sí. Yo no he tomado la decisión y la convicción de entregarme completamente a esta relación, incluyendo mis finanzas, porque yo no sé lo que puede ser en el futuro. Y la verdad es que ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero si yo no me comprometo plenamente, y hay una reserva en el ámbito de lo financiero, eso le comunica al otro. Yo no creo que esta relación perdure por siempre. Esto puede tornarse diferente en el futuro y también introduce ese elemento de inestabilidad y de temor hacia la permanencia de nuestra relación. Y en tercer lugar, también hay cuando yo mantengo mis finanzas separadas, hay una actitud egoísta que prevalece. ¿Por qué yo mantengo mis finanzas separadas? Quizás no es por mi desconfianza, quizás no es porque yo creo que esto no va a durar. No, quizás yo creo que esto va a durar y yo te confío las cosas y yo confío en ti. El problema es que yo quiero manejar mis cosas según mi criterio. Yo no quiero compartir mis decisiones financieras. Es puro egoísmo a veces. Quiero comprarme mis cosas. Yo no quiero dar explicación. Exactamente. Entonces yo quiero, y cuando entonces nosotros le damos espacio a actitudes egoístas en nuestro matrimonio, en este caso en lo financiero, obviamente esas actitudes egoístas se van a manifestar también en otros aspectos de la relación y van a afectar la relación matrimonial. Por eso decíamos al principio que unas finanzas separadas va a lesionar, en mi caso, casi siempre lo he visto, lesiona la relación matrimonial, querrámoslo o no. Y al final es un asunto del corazón. Todos estos aspectos que tú has mencionado, la desconfianza, el tener presupuestado un posible divorcio y también el egoísmo, son todas condiciones del corazón a cambiar. Que hay que trabajar. Que hay que trabajar. Tú sabes que hay personas que se nos han acercado y nos han dicho, bueno, la Biblia no tiene un versículo específico donde se nos ordene o se nos anime a que seamos uno también en las finanzas. Y tú como pastor, ¿qué pudieras responderle a alguien que quiera buscar un asidero bíblico para sostener quizás esa convicción? Bueno, primero mencionar que hay muchas cosas, principios de vida que no están explícitas en la Biblia, pero se derivan de verdades presentadas en la Biblia. Nosotros tenemos que ser capaces, como cristianos, de ver las implicaciones de ciertas verdades para poder aplicarlas. De hecho, eso es un principio o es un aspecto que se da en todos los ámbitos de la vida, aunque yo no sea cristiano. Hay leyes incluso de la nación que no dicen explícitamente una cosa, pero hay implicaciones de ciertas leyes que obviamente tengo que derivar, tengo que saber deducirlas. Entonces, en este caso, uno de los versículos más conocidos de la Biblia acerca del matrimonio, que está en Génesis 2:24, cuando Dios presenta el matrimonio, cuando Dios instituye el matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego, más adelante, en Mateo 19:9, Jesús, citando ese versículo,
dice que ya no son dos, sino uno, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. O sea, hay un fuerte mensaje de que la relación matrimonial es no dos personas ya delante de Dios, sino que es una sola carne. Ya no son dos individuos, aunque nosotros no perdemos nuestra individualidad en el matrimonio, ciertamente Dios nos ve como una unidad familiar, ya es una familia delante de Dios. Son uno. De hecho, Pablo, cuando habla del matrimonio en Efesios 5, también le dice al hombre, cuida a tu mujer como si fuera tu propio cuerpo, porque es tu propio cuerpo. Y de hecho, Pablo cita el mismo versículo de Génesis 2:24 de que ya no son dos, sino uno. Entonces, para Dios, la unidad matrimonial implica una unidad completa. Y yo diría, ¿qué derivamos de ahí? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida financiera, como familia, como relación matrimonial? Yo creo que una aplicación inmediata es que obviamente tenemos que manejarnos como una sola unidad. Claro. Ya no somos dos entes. De hecho, la relación matrimonial es hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la separación? ¿Cuál es el propósito de la división financiera? Entonces, para mí es claro que el principio de una sola carne conduce inevitablemente a que nosotros debemos procurar la unidad financiera en la familia, en el matrimonio y actuar como un solo ente, no como dos entes. Exacto, y es importante resaltar eso porque necesitamos comenzar a aprender a ver el matrimonio como lo que es, una sola entidad. Tú y yo no somos separados, estamos juntos y estamos trabajando juntos para un mismo plan, con un mismo propósito. Cuando Adán y Eva, ¿verdad? En el Edén, Dios le entregó a los dos, le entregó la tarea de trabajar la tierra y sojuzgarla. Entonces, asimismo nosotros debemos de hacer en nuestro matrimonio, trabajar como un equipo y eso requiere una unidad. Claro que no todo el mundo tiene esa visión del matrimonio, claro. No todo el mundo tiene esa perspectiva. El asunto es que cuando nosotros no tenemos esa perspectiva y vivimos una perspectiva individualista en la relación matrimonial, lo que yo he podido ver en mi experiencia con cientos de matrimonios con los que he podido conversar, es que la perspectiva individualista termina erosionando la unidad emocional, la unidad afectiva y eventualmente la permanencia misma de la relación matrimonial. Entonces, la gente puede insistir, no, el matrimonio realmente es como un contrato donde yo estoy aquí mientras me conviene y no unirse como se supone que la Biblia, que es la perspectiva de la unidad, lo dice. Pero va a cosechar esas consecuencias de esa perspectiva individualista con una relación que no termina bien, lamentablemente. Sí. Y si Dios piensa que eso debe de ser así, es porque Él sabe mejor que nosotros. Así que llevémonos de su consejo. Entonces, Chacho, habiendo visto esto, ¿por qué la gente sigue manejándose entonces de una forma así, con finanzas separadas? ¿Qué tú has podido ver? Sí, porque nosotros hemos hablado esto en otros contextos. Hay parejas con las que yo he conversado de esto y un año después vuelvo y converso y me doy cuenta que no se han conducido a una unidad, no han acordado trabajar juntos en la parte financiera. Lo entienden, pero no lo practican. Claro, hay múltiples razones. Yo no creo que haya una única razón, pero hay múltiples. Y en una pareja pueden haber una o dos o tres razones de esta que quizá vamos a mencionar como posibles. En primer lugar, hablando de esos acuerdos prenupciales y también de la idea de mantener individual las cosas, es esto de cuidar mi patrimonio personal. O sea, yo quiero unirme en matrimonio, pero yo quiero dejar intacto mi patrimonio personal. Yo no lo quiero poner en riesgo de ninguna manera. Y obviamente la forma de minimizar ese riesgo es un acuerdo prenupcial o es manejando las cosas de manera separada una vez yo me caso. Hay personas que no hacen acuerdos prenupciales y se unen en su patrimonio, pero luego toman decisiones dentro de su relación matrimonial que sigue manteniendo las cosas separadas. Y una de las razones que hay detrás de eso es precisamente que yo no quiero afectar mi patrimonio. Obviamente, eso es una visión materialista del matrimonio, egoísta, de la vida. Exactamente. Y eso es una posible razón. Cuando yo voy al matrimonio, así con estas reservas, con este temor de que esto puede afectar mi patrimonio y demás, eso obviamente tiene
un efecto negativo en la relación matrimonial. Es una posible razón. Otra posible razón, lo mencionamos un poco hace unos minutos, es la actitud individualista de que yo quiero hacer con mi dinero, con lo que yo me gano, lo que yo entienda, lo que yo quiera. Porque la verdad es que el dinero es seductor. Claro. Y lo que el dinero me consigue y me gestiona para mí es seductor. ¿Por qué yo, si produzco mi dinero, te tengo que dar explicaciones a ti o tengo que llegar a un acuerdo contigo de cómo yo voy a manejar mis finanzas? Entonces está esa visión individualista de las cosas, donde yo quiero hacer con mi dinero lo que a mí me satisface. Otra posible razón. Una tercera es, óyeme, yo no te quiero dar explicaciones, que está muy unida a la anterior que acabamos de decir, pero es ligeramente diferente. Es sencillamente, tengo un corazón rebelde, tengo una actitud rebelde ante la vida, ante ti, ante la relación matrimonial. Realmente yo no te tengo que dar explicaciones de mi dinero. No necesariamente porque yo me lo quiero tirar arriba, como decimos, o usarlo solamente para mi satisfacción, pero yo no te tengo que dar explicaciones. Yo no tengo por qué darle explicación a nadie de lo que yo hago con mi dinero. Y esa actitud rebelde produce entonces esta separación financiera también. En cuarto lugar, hay a veces lo que mencionamos, una desconfianza en que si yo comparto con el otro lo que yo recibo y tengo, el otro se va a aprovechar de mí o va a hacer un mal uso de esas cosas. Si yo creo eso de mi cónyuge, ojo, yo debí ver eso bien antes de casarme. Claro. Hay un consejo para los novios. Exactamente. Si tienes una relación de noviazgo, pon atención a estas actitudes del corazón. Exactamente. A cómo está procediendo ese novio o esa novia para que tú vayas leyendo. Claro, cuál sería si yo no tengo el manejo. confianza en mi cónyuge en el ámbito de lo financiero, antes de casarme, trabaja eso antes de casarte, porque eso va a producir muchos problemas. Pero si ya yo estoy casado y no confío, la solución no es la separación. La solución es trabajar eso. Claro. Trabajar las razones de mi desconfianza, comunicársela al otro, sentarme con el otro, hacerle ver por qué yo desconfío, de tal manera que el otro pueda volverse una persona confiable. Pero la solución no es la separación. Claro. Eso es como yo ir al médico, que me den un diagnóstico y yo beberme una medicina que no procede con el diagnóstico que me dieron. O sea, si yo tengo una desconfianza que me conduce a la separación o que me motiva a la separación, la solución no es, la medicina no es la separación, la medicina es trabajar la desconfianza, claro, trabajarla como pareja y unirnos entonces, confiar y poder entonces entregar mis finanzas o más bien compartir mi manejo financiero con mi cónyuge. O sea que esas son las razones que a veces vemos, la gente entiende aquí cranealmente, mentalmente, sí, eso sería bueno, eso es deseable, pero oye, me es muy difícil porque además tener que darle explicación a esta persona, yo no confío en él. O sea, todas estas razones nos mantienen a veces separados en lo financiero. Ok, y en esa línea, si alguien se percata de que está pasando esto en su matrimonio y quiere cambiar, ¿qué le podemos decir a una pareja que dice, bueno, he venido haciendo esto por años y ahora lo entiendo y quiero hacerlo bien? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Exactamente. ¿Qué le digo? Bueno, yo creo que es sencillo en un sentido los pasos a seguir, pero tiene un componente emocional de renuncia y de desprendimiento que no son fáciles. Lo primero que debería ocurrir es que si la pareja se ha dado cuenta que ha manejado las cosas de manera separada o independiente, es que el que se dé cuenta que esa ha sido su práctica y que haya entrado en razón de que no es lo más correcto, es sentarse con su cónyuge, con su pareja y decirle, mira, yo creo que nosotros nos hemos manejado de manera independiente y no es correcto manejarnos así. Nosotros somos una pareja, somos un matrimonio, somos una familia. Entonces, lo primero sería transparentar mi situación financiera. O sea, el esposo o la esposa, esto es lo que yo recibo, estos son mis ingresos, esto es lo que yo tengo. Si hay algún tipo de información que no haya sido revelada, lo ideal es que se transparenten el uno con el otro, que comencemos a entender. No debería ser, por ejemplo, hay esposas que dicen, yo voy a esperar que el esposo lo haga primero porque él se supone que es la cabeza aquí en esta casa. No, si fue la esposa que se dio cuenta primero, háblalo tú. El primero que está consciente de una condición a mejorar, el primero que caiga en cuenta de eso debe proceder a corregir eso, a ponerlo de manifiesto. O sea que no hay que esperar que uno u otro lo haga. Yo creo que el primero que se dé cuenta, pues tiene que hacerlo. Entonces lo primero es eso, transparentar mis ingresos y mi situación patrimonial, mi situación de mis recursos con el otro. Tengo que entender que mi ingreso no es mi ingreso, es nuestro ingreso.
que mi patrimonio no es mi patrimonio, es nuestro patrimonio. Somos una unidad, somos una sola carne. Cuando yo comienzo a cambiar esa manera de pensar, de que ya no son dos sino uno, ya no es mi ingreso sino nuestro, eso comienza a dirigirme en la dirección correcta. Eso es lo primero, transparentar. Lo segundo es que una vez tenemos un ingreso común, estamos de acuerdo, somos una familia, somos una sola carne, bueno, vamos a unificar nuestras cuentas. No necesariamente tengo que tener una cuenta, puedo tener 2 cuentas o 3 cuentas, dependiendo. Hay gente que tiene cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas en pesos, cuentas en dólares, certificado financiero, sí, punto suspensivo, pero que sea todo a nombre de los dos. O que los dos tengan acceso. Que los dos tengan acceso sí, a lo que es las finanzas de la casa. Unifico entonces mi actuación frente al sistema financiero. Número 3, muy importante, es ponernos de acuerdo en un presupuesto conjunto. Así como no es un solo ingreso, no es mi ingreso, ya tampoco es mi gasto, es nuestro gasto. Exacto. Porque el presupuesto es donde se pone números a nuestro plan de vida. Eso es un presupuesto para una familia. Es donde yo le pongo números a mi plan de vida. Y si tenemos una familia, si somos una familia, debemos tener un plan de vida conjunto. Y nuestro plan de vida debe quedar manifestado en el presupuesto. Entonces ese es el próximo paso que debemos hacer. Acordar los gastos importantes, los criterios para gastar, qué es importante para mí, qué es importante para ti, y llegar a un acuerdo y entonces vivir ese presupuesto en la práctica como una sola carne. Wow, Chacho, y mira, sé que hay muchísimas otras cosas más que quisiéramos hablar de esto y el tiempo quizás no nos da, pero les prometemos a ustedes que vamos a tener otros podcasts relacionados a este tema donde podamos hablar de otros puntos que van a ayudar a que en la familia tengamos unión en las finanzas, sobre todo en el matrimonio. Y queremos recordarte que no dejes de visitar nuestro canal de YouTube, la página de Ministerios Integridad y Sabiduría y todas las plataformas de podcast donde puedes escuchar este episodio. Te esperamos.